En Relatos del Lado Oscuro en muchas ocasiones hemos hablado de edificios malditos, edificios en los que pueden llegar a ocurrir situaciones terribles y que además se repiten en muchas ocasiones. Por ahí tenemos, por ejemplo, el caso del edificio Joelma, en Brasil, que tenía un antecedente terrible porque ese lugar había sido el cadalso, el lugar donde asesinaban o ejecutaban a los reos y demás cosas. Era un lugar marcado. El caso de la Plaza de Tlatelolco en la Ciudad de México, en donde desde épocas muy antiguas había sacrificios humanos, había personas que eran abandonadas a morir ahí, y en los siglos subsecuentes ocurrieron todo tipo de tragedias, muerte, bueno, son lugares marcados. Existen otros sitios en los que, por la propia naturaleza de las actividades que se desarrollaron ahí, quedan marcas. Pero al final del día simplemente son fenómenos que ocurren derivados de una serie de acciones. Hay algunos otros en donde se podría pensar que por alguna razón los edificios, estas construcciones, estos lugares, están deliberadamente marcados para que las personas que los ocupen vivan tragedias. Así como se lo estoy diciendo. Una cosa terrible es la casa de Aleister Crowley, allá en Escocia, en donde los fenómenos paranormales volvían loco a cualquiera. Y otra muy diferente es que un lugar sea extraordinariamente peligroso para los propietarios, derivado de fuerzas ocultas. ¿No me lo cree? ¿Por qué no se queda conmigo y esta noche echamos un vistazo a 3 lugares en los cuales se podría presumir que algo acecha en la oscuridad a los nuevos propietarios? Comenzamos. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. El primer lugar a donde me gustaría llevarle es a Venecia. ¿Se acuerda? Las góndolas, musiquita, el remero aquel cantando, romántico por excelencia. Vaya, quien quiera que ha visitado Venecia seguramente pensará que es un lugar bonito, o por lo menos un lugar muy interesante. Aun cuando tiene lo suyo, porque también a veces huele un poquito feo, está un poquito verde por la humedad, pero es un sitio que tiene cientos y cientos de años de historia. Y hay edificios espectaculares, a pesar de la presencia del agua, de la humedad constante, se han conservado durante cientos de años. Uno de esos edificios no se notaría demasiado sobre los demás. Vamos, si usted va navegando por el Gran Canal de Venecia, el canal principal, va a encontrar de pronto una serie de edificios más o menos similares en cuanto a tamaño y apariencia, y ninguno de ellos destaca especialmente. No son grandes palacios, simplemente son palacios venecianos. Pero hay uno en particular, detengamos todo. Vea usted, justamente este. Desde el exterior usted pensaría que este palacio no es exactamente una obra maestra. Sin embargo, es un sitio que tiene una historia tremenda. Su nombre es Ca Dario, el Palacio de Darío, más o menos. Algo así se podría interpretar. Es una construcción que tiene cientos de años. Y déjeme que le platique un poco de dónde surgió. Más o menos en 1450, Venecia estaba sufriendo una de sus peores crisis. El imperio de Constantinopla, el imperio romano de Oriente, había caído finalmente en manos turcas. Lo que en un tiempo fue Constantinopla se convertiría después en ciudades turcas. Y obviamente aquello generó una serie de enfrentamientos que derivaron en guerras constantes, una tras otra, enfrentamientos, muerte, pero principalmente un desastre económico. Venecia era la gran ciudad del comercio. Era un sitio en donde se podía ingresar hacia los territorios del norte de Europa, sin tener que navegar más Mediterráneo ni entrar por los territorios españoles que también estaban ocupados por árabes. Así es que Venecia era
realmente la cuna del comercio como lo conocemos hoy en día. Pero eso no ocurría, porque la puerta hacia el Mar Negro estaba cerrada. Los turcos habían tomado el control de los pasos hacia el Mar Negro, que era una ruta perfecta para navegar desde Oriente Lejano, llegar al mar y venir para acá. Me refiero a que reducía el tiempo de caminatas, cabalgatas y demás. Simplemente entrando por la parte asiática del Mar Negro, se podía navegar hasta llegar a Venecia. Al estar cerrado esto, venían muchos problemas. No había mercancías, no había comercio, no había intercambios, y Venecia experimentó uno de sus peores momentos en la historia. Los gobernantes se enfrentaban además a rebeliones y problemas internos muy graves. Decidieron enviar un emisario, alguien que fuera allá, sin miedo, alguien que pudiera negociar con los turcos un acuerdo comercial, un acuerdo de paz, algo que les permitiera de alguna forma regresar a la bonanza que tenían. Y este sujeto era ni más ni menos que Giovanni Dario. Hay quienes lo pronuncian como Dario. Esa es la forma italiana. En realidad se le llamaba Giovanni Dario. El hecho es que este sujeto viaja allá. Solo Dios sabe de qué artimaña se valió o qué cosas hizo, que regresó con una serie de tratados comerciales estupendos. Estupendos verdaderamente. Aquello era bonanza pura. Además de que también terminó con la guerra. Al haber nuevamente comercio, y esto ser mutuamente beneficioso para ambas partes, se olvidaron de los fusiles y de las guerras, y aquello comenzó a funcionar maravillosamente. A tal punto que la ciudad de Venecia premió a Giovanni, obsequiándole un lugar donde pudiera construir una casa, un título nobiliario y una serie de privilegios que incluían fuertes cantidades de dinero. Así es que el buen amigo Giovanni, un buen día contrata a un arquitecto y le encarga la construcción de su palacio. Ca Dario, como se le conoce en Italia. Y sería esta construcción, que era una construcción propia de la época, una casa. No era el palacio del rey, era una casa de un buen comerciante, de un hombre próspero. Claro que si la vemos hoy en día nos parece fantástica, porque en el interior tiene tal cantidad de detalles que es asombrosa, es preciosa por dentro. Tiene mármoles, tiene canteras, tiene arcos, ventanas góticas, ventanas renacentistas. Es una mezcla extraña entre varios estilos arquitectónicos que estaban vigentes en la época, pero a nivel de ingeniería es una obra de arte. Esta construcción se terminó de construir en 1479. 1479. Lo que significa que tiene unos 540 y tantos años. Y sigue ahí, en medio de un espacio lleno de agua, con una humedad constante asombrosa, con un suelo blando. Y sigue ahí. Es además una construcción que tenía varios estilos. De hecho, la fachada es bastante asimétrica. Si usted se fija, tiene construcción para un lado y para otro tiene otra forma. Es rara, pero era una pieza de arte. El arquitecto que se encargó de construirla hizo un gran esfuerzo para complacer a Giovanni Dario. El problema es que no tuvo mucho tiempo el buen Giovanni para disfrutarla. La construcción debe de haberse terminado en algún momento de 1484 aproximadamente, y Giovanni Dario moriría unos meses después. Ahí, en la casa. No se sabe exactamente cómo fue que murió, no se sabe exactamente qué pasó. Sin embargo, lo que sí queda claro es que fue muy poco el tiempo que pudo disfrutar de su hermosa construcción. Inmediatamente la propiedad pasó a manos de su hija, que estaba casada con una familia de apellido Barbaro, con un hombre de esa familia. Y obviamente el hombre se hace cargo de la propiedad, pero para asombro de todos, aquello no les dura mucho tampoco, porque casi enseguida, tanto la hija como el esposo de la hija, el yerno, mueren. Y a partir de ese momento la historia se vuelve muy oscura. No queda claro quiénes fueron los sucesivos propietarios de aquel inmueble, pero sí queda claro que todos pertenecían a la misma familia, a la familia Barbaro, que era un grupo de comerciantes que tenían otros palacetes y que recibían esta propiedad por herencia. Pero ¿sabe algo curioso?
A pesar de que era una propiedad por herencia, la leyenda dice que en realidad nunca la usaban. La casa era ocupada más bien como una especie de depósito, como almacén, de las mercaderías que llegaban. Pero nadie quería vivir ahí, porque se decía que estaba maldita. De hecho, en la fachada hay una extraña inscripción que dice algo así como Johannes Darius Genius, en relación a los éxitos que había tenido el buen Giovanni. Pero, más allá de eso, lo que la gente platicaba es que tras la muerte misteriosa de la hija que habría muerto ahogada ahí mismo, la muerte misteriosa del yerno, que también se supone que habría muerto dentro de la casa, el lugar pasa los siguientes siglos en silencio, tratando de no mantener contacto con la propiedad y de mantener oculto lo que allí ocurriera. No era la idea que una familia de prestigio y de gran abolengo tuviese una casa maldita o que estuviera enfrentando alguna suerte de maldición, aunque no parecía ser para ellos. Hacia principios del siglo XIX, más o menos 1800, deciden venderla. Ya, acabar con aquello. Además de que era costoso mantener la propiedad, no se podía usar. Y eso era un rumor muy conocido, al punto que en aquellos años, a principios del siglo XIX, según se cuenta en la leyenda, la gente prefería ir a dar la vuelta por un canal lateral a pasar frente a la casa de Giovanni Darío. Así, preferían ir a dar la vuelta porque siempre aseguraban que al momento de transitar por enfrente veían cosas raras. Desde extrañas siluetas que se movían por las ventanas hasta misteriosas sombras que se asomaban repentinamente y espantaban a los gondoleros, así es que preferían ir a dar la vuelta por otro lado. Pero tal parece que eso no le importa mucho a Arbit Abdol, un mercader de piedras preciosas que llega a Venecia y en su búsqueda de un lugar para establecer su negocio, se entera de que la casa aquella está vacía. Es una casa antigua, pero se encuentra en la parte más importante de Venecia, en la parte media, en donde estaban las grandes construcciones y en donde estaba mucho del movimiento comercial de aquel entonces. Arbit no duda en comprar la casa e inmediatamente se muda a vivir ahí. No tendría mucho tiempo para disfrutarla, por supuesto, porque de acuerdo a lo que se cuenta, tan pronto como apenas 2 o 3 años, Arbit termina vendiendo la casa. Desesperado, en una ruina total. La había comprado muy barata y era un excelente comerciante de piedras preciosas, es decir, un tipo con muchísimo dinero. Termina vendiéndola por apenas unas 480 libras a un británico. Arbit, después de vender la casa, abandonaría aquella región y lo único que se sabe de él es que murió muy pronto. Apenas vender la propiedad, unos días después o quizá unas semanas, encontraría la muerte. No tengo el dato exacto de cómo fue esto. La leyenda cuenta que murió en un callejón mientras trataba de huir de algo. El hombre, con un poco de sobrepeso, aparentemente había comenzado a correr escapando de algo que lo perseguía, pero nadie vio nada que lo estuviera persiguiendo. El siguiente cliente sería Rawdon Brown, un historiador británico, un hombre estudioso, un hombre escéptico en muchos aspectos, un hombre dedicado a los libros y a las bibliotecas y todo esto, quien encontró en la casa de Giovanni Darío un palacio precioso. Era espacioso, había lugar perfecto para él, para todos sus libros, para sus amigos, sus gatos, y claro, el ambiente húmedo le serviría muy bien para su salud. No era un hombre joven. Sin embargo, aquello tampoco fue muy bueno. Apenas 4 años después de haber comprado la casa, este sujeto, Rawdon Brown, sufre una crisis financiera tal que lo deja en la ruina. No era un hombre que corriera riesgos. No, por supuesto que no, era un historiador. No se involucraba en aventuras raras, era un hombre ya de cierta edad, y sin embargo pierde todo su dinero en formas que se podrían considerar casi ridículas. Aún así se niega a abandonar aquel lugar, pero finalmente, y harto de no tener dinero ni para comer, termina vendiendo su más preciado bien, la casa de Giovanni Darío. Habían pasado apenas 4 años de que la había adquirido, y un hombre que había amasado una importante fortuna a lo largo de su vida termina acabado completamente. No sobreviviría mucho tiempo. De hecho, tras haber vendido la propiedad a un sujeto
de origen húngaro. El buen amigo Rawdon moriría en Inglaterra en la más total miseria. Aquel sujeto húngaro nunca visitó la casa. Se cuenta que ni siquiera llegó a visitarla. Lo único que se sabe de aquel conde o duque de origen húngaro era eso, que era un hombre húngaro que había comprado la propiedad y había enviado unos emisarios a encargarse de ponerla bonita. Debido a que el señor Brown no tenía recursos, la casa se había deteriorado, así es que envió gente, pero nunca pudo verla. Murió antes de siquiera llegar. Y de hecho, la casa fue puesta en venta inmediatamente y ahora era un comprador escocés que tampoco llegó a ocupar la propiedad, ni siquiera llegó a conocerla. En una reunión mientras estaban en Inglaterra, en Londres, conoció al conde húngaro que estaba pasando por una mala racha de salud y con muchos problemas, quien le platicó que tenía la hermosa propiedad en Venecia. Tras platicar un poco y ponerse de acuerdo, establecieron la posibilidad de la compraventa. Aquel escocés nunca saldría de eso. Nunca llegaría a conocer la casa. Irónicamente, estos dos dueños ni siquiera pisaron la casa de Giovanni Darío. No tuvieron oportunidad siquiera de saber qué había ahí dentro, qué se sentía, por qué pasaban estas cosas. Simplemente se murieron. La siguiente fue otra condesa. En este caso se trató de Isabel Gontran de la Beaune-Pluvinel. Ella compró la propiedad tras la muerte del irlandés. Siendo gente de la alcurnia de aquel entonces, de la alta sociedad europea. Muy rápido se hizo con la propiedad y se fue para allá. Era algo así como muy elegante tener un palacio veneciano. Imagine usted. El hecho es que se llevó a algunas personas, empleados, personas de confianza, y uno de ellos era su buen amigo, Augustin Bultó. Bultó muy pronto se sentiría como en casa. Mientras que la condesa iba y venía por toda Europa en situaciones de la gran sociedad, Augustin permanecía ahí. Así que hizo venir a un amigo suyo, ni más ni menos que a Henri de Regnier, quien casualmente no soportaría estar en la casa mucho tiempo. Henri, quien por cierto era un poeta y un escritor afamado de aquel entonces, declararía que había sido una experiencia aterradora estar en ese lugar. La casa no deseaba que hubiera gente adentro. No quería que hubiera personas, no soportaba la presencia, tan no soportaba la presencia, que cuando Henri regresa a Francia horrorizado de la semana que estuvo allá, fallece al poco tiempo de una enfermedad muy rara. En su lecho de muerte delirante, hablaba de la casa de Giovanni Darío. Pero ahí no termina la historia, porque poco después, todos los problemas que habían sufrido los demás los volvió a sufrir la buena condesa Isabel, y terminó vendiendo la casa esta vez para Charles Brick. Este sujeto era un norteamericano, un hombre muy acaudalado, que llegó a Venecia encantado de aquellos lugares, fascinado con este sitio, pensando que la vida sería buena ahí. Briggs fue acusado de prácticas homosexuales. En aquella época la persona que tenía una preferencia o una orientación homosexual no solamente era criticada o mal vista, sino que era considerada como un delincuente. Y Briggs tiene que salir huyendo, dejando atrás todas sus cosas, abandonando la casa. Briggs escapa acompañado de un amante. Sí, el señor Briggs era una persona que tenía un amante varón. Ambos escapan de Venecia huyendo en un buque de vapor que los lleva a México. Llegando a México, pocos días después, el joven amante es asesinado. Nunca se supo quién lo mató, y poco después el propio Briggs enfermaría de gravedad y moriría. Todo lo que había allá estaba perdido. Nunca declaró nada. Briggs no acusó que la casa tuviera algo, simplemente murió su amante y murió él. Después de eso, la casa de Giovanni Darío pasaría largos periodos de tiempo vacía. La gente local no quería saber nada de eso. Se había vuelto mucho más frecuente estas acusaciones de que se veían sombras y cosas raras dentro de la casa. Estaba cerrada completamente. Y así fue como fue pasando de una mano a otra. Pero esto era tan tenso, tan duro, que la lista de nuevos dueños seguía creciendo y algunas veces ni siquiera llegaron a estar ahí, como es el caso del famoso Mario del Mónaco.
Mario del Mónaco, ya muy entrado el siglo XX, supo la historia de la casa, supo todas las historias nefastas, pero este era un hombre muy centrado y decidió que estaba interesado en la casa. Era 1964 y el tenor, uno de los grandes cantantes de ópera de aquel entonces, comienza a hacer las gestiones para comprar la propiedad. ¿Y sabe qué? No pudo. No pudo porque días antes de siquiera comprar la propiedad, sufrió un accidente de automóvil que lo mandó fuera de circulación durante 12 años. Durante los siguientes 12 años, de Montecarlo no pudo cantar una sola ópera. Por supuesto, no pudo comprar la casa, su situación financiera se fue deteriorando y terminó en una forma un tanto triste. Después de haber sido el gran cantante de ópera, terminó casi olvidado. Después de él vendrían otros, como por ejemplo Filippo Giordano. Filippo Giordano compraría la casa algún tiempo después, pensando en mudarse allá con su esposa, disfrutar aquello, todo muy lindo. Fue asesinado dentro de la casa. En realidad, la casa la había comprado puesto que tenía pensado tener un nido de amor. O algo así, es lo que se rumora. ¿Cómo saberlo? El hecho es que los rumores apuntaban a que tenía una persona, un amante varón, un marinero, que en una riña apasionada lo había asesinado. Tras de eso, el amante fue encontrado en Londres, donde también había sido asesinado. No se sabe por qué, no se sabe cómo, pero ambos fueron asesinados. Ya entrando en épocas más recientes, hubo una historia interesante. No sé si usted recuerde al grupo de rock The Who. Era un grupo de los años 60 que tenía mucho éxito en su momento. Era un grupo pesado, fuerte, con una sonoridad estupenda, y el manager del grupo era Christopher Lambert. Y este sujeto, además de que era un manager exitoso, un hombre con mucho dinero, dado que varios grupos con los que trabajaba estaban teniendo éxito y el dinero entraba a carretadas, pero era un hombre que tenía un problema de adicciones. Era un hombre que consumía drogas. Y decide comprar la casa a pesar de que se le advierte de la maldición de la casa de Giovanni Darío. Él sabía que esa casa tenía algo y aún así quiso comprarla, precisamente por eso. Le pareció interesante, le pareció atrevido, le pareció diabólico. Vamos, iba con su personalidad y por supuesto aquello fue una locura. Christopher no duraría mucho tiempo. De hecho, la pasaría muy mal ahí. Llegó un momento en el que varios conocidos que le pedían ir a visitarlo, quedarse en la casa, les advirtió que no, que buscaran otro lugar donde quedarse. Christopher, más conocido como Kit Lambert, había llegado a dormir en la cabaña o en el espacio para las góndolas. La casa tenía en la parte de atrás, a un lado, un hueco, una especie de cochera, pero para lanchas y góndolas, en donde llegaba a dormir, porque en el interior de la casa no podía estar. Las presencias fantasmales, lo que había ahí, no le permitían estar. Estaba a tal punto mal que terminó sus días de forma muy triste. Pero no solo eso. Este hombre aseguraba que las presencias ahí no lo dejaron. Este hombre, cuando saldría de ahí, saldría para ir a tomar terapias y cuestiones de hospitales, rompería relaciones con The Who, perdería buena parte de los grupos que manejaba. En medio de estos delirios de los fantasmas y los espíritus de la casa, acabaría en bancarrota, adicto a las drogas, terminó muy feo. Vendió la casa y 3 años después estaba muerto. Su final no fue grato. El hombre que compró la propiedad a Kit Lambert era Fabrizio Ferrari, un hombre de negocios veneciano. Y este nuevo hombre de negocios se muda a vivir ahí, junto con su hermana. Pero tal como usted se lo imaginará, la vida cambió drásticamente. Muy pronto las cosas comenzaron a ir muy mal. La hermana muere en un accidente de tráfico. En un día soleado, con poco tráfico, pierde el control de su auto, cae en un voladero y muere. Y el propio Fabrizio fue a parar en la ruina. Terminó en la ruina, arrestado por fraude, por malversación de fondos. Terminó loco, enfermo. ¿Y sabe qué? Delirando acerca de lo que había en la casa. La propiedad quedó nuevamente vacía por algún tiempo. Durante los años 80, Raúl Gardini compró aquello. Pero muy pronto
terminaría también en una ruina terrible y con una serie de problemas judiciales que lo llevarían a quitarse la vida. Ahí mismo. Otra de las personas que intentó comprarla fue Woody Allen, el famoso actor y director de cine, quien estaba preparándose para hacer una oferta por la casa cuando fue descubierto que estaba sosteniendo relaciones indebidas con jovencitas, y aquello lo llevó a una crisis personal y una situación incómoda ante la sociedad que casi lo mete a la cárcel, cuando su esposa Mia Farrow lo acusa de diversos cargos. Corrió con suerte. No había llegado ni siquiera a hacer una oferta. O solo Dios sabe qué habría pasado con el buen Woody Allen. Después de eso, y aún a pesar de todos los rumores y de todas las historias que se habían escuchado, en el año 2002, John Entwistle compraría la casa. John había sido bajista del grupo The Who. Conocía la historia de Keith Lampert. Sabía lo que había pasado ahí y aún así se declaró escéptico de todo esto y compró la propiedad. Bueno, no tuvo mucho tiempo. Rentó la propiedad. Y aún así, a pesar de todo, rentó aquello para pasar unos días de fiesta. Una fiesta desenfrenada, por supuesto, en donde hubo de todo. Una semana después de regresar a su casa, fue encontrado muerto. Sobrevivió escasamente una semana después de haber salido de la casa de Giovanni Dario. Claro que aquello le dio una fama espantosa. La propiedad ha estado desde el 2006 en manos de una empresa inmobiliaria estadounidense. No se ha ocupado. Se dijo que ha estado en constante remodelación. Pero nadie ve que haya trabajadores. Nadie entra, nadie sale, no llegan materiales. La propiedad, sin embargo, no se ha destruido, no está en ruinas ni mucho menos, está casi completa. Bueno, de hecho, está en muy buenas condiciones. Pero nadie vive ahí, nadie lo ocupa. ¿Quién es el dueño? La inmobiliaria no ha revelado los datos de su cliente y asegura que es un empresario importante de los Estados Unidos que no desea que se sepa su nombre. La gran pregunta es, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué aquellos horrores? ¿Por qué todas estas cosas? ¿Qué es lo que habita en esa casa? Giovanni no era un delincuente, no era un hombre que se hubiera metido en cosas ocultas, no era un alquimista, era un comerciante, era alguien que traía todo tipo de cosas, que traía productos, había sido el cónsul, había sido un diplomático. No era el tipo de persona que hubiera hecho brujerías y demás. Hay quienes aseguran que la extraña inscripción en la fachada, Johannes Darius Genius, en realidad es una maldición, ya que de hecho fue puesta ahí tiempo después, tras la muerte del propio Giovanni. Eso no estaba originalmente. Pero ¿quién lo habría hecho? ¿Y a cambio de qué o por qué? Finalmente, lo que sí es un hecho es que la propiedad tiene un montón de problemas y ha generado un montón de muertes. Si bien no se sabe qué pasó con la familia Barbaro en los años que van desde 1484 hasta 1800, lo que sí se puede conocer es lo que sigue después, y no ha habido títere con cabeza en esa casa. Prácticamente todos los propietarios han sufrido algún tipo de desgracia, muerte propia, muerte de familiares o la ruina total, aun cuando ni siquiera hayan ocupado el inmueble. Esta es una propiedad maldita, sin duda. Pero ¿qué es lo que habita ahí? ¿Qué es eso que sigue a los propietarios, que los busca, que los atrapa, que los acaba? No lo sé. Ahora, desde Venecia, déjeme que ahora lo lleve al Adriático, hacia el fondo del Mediterráneo arriba, en la región croata. Ahí se encuentra una ciudad que se conoce como Dubrovnik, y justo enfrente de Dubrovnik, a 20 minutos en bote, se encuentra Lokrum, una isla. Es una isla muy bonita. De hecho, toda la ciudad, toda esta zona del Adriático y de Croacia, es un punto de visita obligado. Es una ciudad muy antigua, pequeña, muy conservada con sus tejas. Vaya, es un sitio idílico. Además, en el verano tiene un clima estupendo. En invierno es un poco frío, por supuesto, pero en verano es un clima estupendo. Es uno de esos lugares obligados de visita cuando se anda por allá. Pero tiene una historia. Y tiene una historia muy loca. Esa pequeña isla, Lokrum, no es muy grande en realidad. Si usted la ve, en realidad es una isla pequeña.
y hay ruinas de un antiguo fuerte militar, y también las ruinas de un antiquísimo convento, un monasterio benedictino. Pero además es un lugar que tiene jardines preciosos, tiene pavos reales, tiene flores exóticas, cactáceas, es un sitio precioso en muchos aspectos y tiene un pequeño laguito. En realidad es como una especie de pequeño lago de agua salada que se conoce como el Mar Muerto, en donde van las personas y en donde incluso hay por ahí una pequeña playa nudista. Es un detalle pintoresco. Hay muchas cosas que ver. Hay que llevar buenos zapatos porque se camina mucho desde que uno baja del barquito. Comienza a caminar y a caminar y a caminar para conocer todo lo que hay y poder beber una copa de vino, algo fresco. Es un lugar verdaderamente bello, pero ¿sabe qué? Cuando cae la noche, nadie se puede quedar en Locrum. Ningún trabajador está ahí de noche. No hay vigilancia. No hace falta. Nadie va a ir ahí de noche. Y todavía algo más. Cuando llega un barco con turistas, se documenta minuciosamente quiénes llegaron y se revisa que todos hayan salido. Ningún empleado va a aconsejarle que busque cómo quedarse, no hay un hotel, no hay un hostal, no hay donde hacer camping y no se permite. Hay quienes aseguran que eso es porque es una especie de reserva natural. Pero hay muchos más que aseguran que es por la maldición de la isla de Locrum. Le platico un poco. La historia nos remonta más o menos al año 1020 de nuestra era. La ciudad de Dubrovnik, en realidad en aquel entonces se llamaba Ragusán, y era una ciudad principalmente de madera. Todo era de madera. Y un día comenzó a arder. Hubo un incendio. Y la gente de aquella locación de Ragusán, aterrada por aquel incendio, levantaron las manos al cielo pidiendo ayuda. Había ahí alguien que era un fraile o un santo, algo, que les aconsejó que pidieran a San Benito su intercesión para que aquella ciudad se salvara y la gente aseguraba eso, pedían la ayuda del cielo y demás, y prometieron que si se salvaba la ciudad, allí, en Locrum, en la isla, construirían un monasterio benedictino. Y que se salva la ciudad. Y por supuesto se vieron obligados a cumplir la promesa. Construir un monasterio en aquel lugar, en el año 1043 de nuestra era, es decir, hace unos 980 años. Calcule usted el tiempo. El asunto es que era un convento, un monasterio muy sencillo, muy rústico, llegaron los frailes, y no era un lugar de visita. Este era un lugar destinado a la oración, al silencio, al trabajo, siguiendo la regla de San Benito. Ora y trabaja. Eso era lo que hacían ahí, día y noche, silenciosos con sus hábitos negros, con las capuchas puestas, laborando con abejas, con cosas que tenían, preparando productos que eran llevados posteriormente a Ragusán para venderse. Y hay quienes cuentan que una buena parte de aquel monasterio fue construida cuando Ricardo Corazón de León, en 1100 y pico, se estrelló con su barco en los arrecifes y fue rescatado por los monjes. El rey de Inglaterra, lo recuerda, que fue a las cruzadas y allá y vino y trajo y llevó. Bueno, se dice que estuvo ahí y que en agradecimiento a los frailes construyó parte del monasterio aquel elegante y grande. Y la vida fue buena, porque este era un lugar magnífico para estos monjes que se aislaban completamente generación tras generación. Iban llegando nuevos monjes que se encerraban ahí hasta el día de su muerte. No volverían a salir al mundo, pero estaban en el lugar perfecto para ellos, silencioso, apartado del mundo, apartado de las tentaciones, únicamente sumidos en sus oraciones y sus rezos. Conforme iban falleciendo eran sepultados por ahí en alguna parte, y santo remedio. Nadie se metía con los monjes no se metían con nadie, y tan amigos como siempre hasta que de pronto pasó lo impensable. Por supuesto que también tuvieron problemas y hubo algunos conflictos, pero siempre estuvo en manos de los monjes. No sería sino hasta 1780 y tantos, principios del siglo XIX, cuando una serie de conflictos en la región llevaron a que se empoderara un grupo que deseaba el control de Locrum. No soportaban a los monjes.
y el propio Papa Pío VI tampoco quería a esos monjes. Todo confabuló para que el propio Pío VI, Papa de aquel entonces, ordenara que los frailes fueran expulsados de Locrum. Y la gente de Ragusán, la ciudad que está cruzando una pequeña parte de mar, decidieron que era lo apropiado y comenzaron a hacer planes. De hecho, uno de los condes locales comenzó a planear lo que haría cuando estuviera en su control la isla y todo aquello que había ahí. Construirían una fortificación, harían esto, harían lo otro. Por lo que dieron a los monjes un mes para abandonar el lugar. Y sí, los monjes obedecieron la orden papal. Pasaron los días, terminaron de recoger sus cosas, limpiaron todo, ordenaron todo. E hicieron, según se cuenta y según cuenta la leyenda, un último rito. La última noche que estuvieron en Locrum. Todos los benedictinos de la orden asistieron a un servicio religioso. El último servicio que harían en aquella iglesia en la que habían estado celebrando ritos durante casi 800 años. Después de eso, cada uno de ellos tomó una gruesa vela, un cirio. Hicieron una fila india y comenzaron a caminar, con el cirio encendido, puesto por abajo. Mientras recitaban una y otra vez una antigua maldición, en la cual condenaban a que cualquiera que usara la isla para su propio beneficio, entretenimiento o diversión, lo pagaría con su vida. La isla quedaría maldita para toda la eternidad o hasta que la última gota de cera, vertida por los monjes, desapareciera de la superficie de la isla. Al amanecer y tras haber dado 3 vueltas, cantando 3 veces en cada vuelta aquella especie de mantra, los frailes se retiraron para nunca volver a Locrum. Poco después llegó una persona que se hizo cargo de aquello, construyó una fortificación conocida como el Fuerte Royale y comenzaron a usar la isla, felices de haberse quedado con tan extraordinaria propiedad, sin saber que detrás de aquello les esperaba algo muy interesante. De hecho, tan interesante que poco después de abandonar los monjes aquel lugar, la propia nobleza de Ragusán, que ya se llamaba Dubrovnik, fue expulsada. Dubrovnik dejó de ser una especie de república independiente para convertirse en territorio controlado, y muchos de aquellos nobles que habían promovido que los monjes fueran expulsados y que habían utilizado la isla para su entretenimiento y para sus fiestas y demás, encontraron la muerte. El lugar quedó vacío por un tiempo, hasta que de pronto un sujeto, un capitán, el capitán Tomasevic, compra la propiedad, simplemente la adquiere para su uso personal, pero nunca llega a disfrutarla porque poco después de la compra comienzan los problemas hasta que termina en la ruina total, siendo que era un hombre muy acaudalado. El siguiente en la lista no le iría nada mejor. ¿Se acuerda usted de Maximiliano de Habsburgo? Uno de los descendientes de una de las familias más poderosas que ha habido en la historia. Y este hombre conoció Locrum por casualidad. Uno de los barcos de la Armada Imperial había sido atacado o había sufrido un accidente, no me queda claro, cerca de ahí. Maximiliano navega para investigar, ya que él era el encargado de esos temas. El joven archiduque, un personaje elegantísimo, llega allá, toma los datos, informes y demás cosas, y cuando viene de regreso pregunta ¿qué es eso? Le informan que es una isla, y que hay un convento y demás, y baja. Y conoce Locrum, y queda perdidamente enamorado de aquel lugar. Le parece sensacional porque además tiene un secreto. Desde que usted sale de Dubrovnik hacia Locrum, puede ir viendo el fondo marino, el agua es transparente, baja, tibia y agradable. Le encantó caminar por aquí y por allá. Los monjes habían hecho un gran trabajo, dejando senderos, como el Camino al Cielo, que era un sendero precioso, la vieja construcción aquella enorme, que se podían hacer cosas increíbles. Maximiliano le platica de esto a su amada Carlota, su esposa, y ambos planean comprar la isla y lo hacen. Maximiliano de Habsburgo, siendo un hombre joven, adquiere la isla y la adapta
La convierte en un paraíso sobre la tierra, en un jardín botánico, manda traer especies vegetales de muchos lugares del mundo, una enorme cantidad de cactáceas mexicanas, manda traer de las Islas Canarias un montón de aves, entre otras pavos reales, una familia enorme de pavos reales, pájaros, patos. Convierte aquello en un paraíso en la tierra, además pone obras de arte y se refugia ahí con Carlota, quien escribiría en su diario que los días más bellos de su vida fueron ahí, acompañada de Maximiliano. Aquello le tomaría algún tiempo, pero lograría que esto fuera verdaderamente bello, un trabajo de grandes jardineros, las adaptaciones para los andadores, las banquitas, todo aquello romántico, pensado específicamente para que Maximiliano y Carlota tuvieran un lugar para enamorarse todos los días. Eso era Lokrum para ellos. Ignorantes, por supuesto, de que esta isla estaba maldita. Y muy pronto se darían cuenta. Maximiliano sería enviado a México como el emperador mexicano. El joven emperador mexicano apoyado por los conservadores mexicanos, que finalmente sería fusilado en México. Apenas 4 años después de haber llegado a México, Maximiliano es depuesto del supuesto cargo de emperador y fusilado en el Cerro de las Tres Campanas. Carlota se vuelve loca. Terminaría sus días completamente loca. El hombre de su vida, el gran amor de su vida, había sido fusilado. Por supuesto, la historia no termina ahí. Tras la muerte de Maximiliano y tras la pérdida de razón de Carlota, que se rumora que terminó completamente fuera de sí, vendrían otros. Por ejemplo, Rodolfo, el príncipe de Austria, heredero también a Habsburgo, descendiente directo y quien heredó la propiedad, moriría de forma trágica también. Era el único emperador de Francisco José I, y cuando conoció la isla de Lokrum se volvió loco por ella. Al igual que Maximiliano, no pudo resistir la belleza de este lugar. Se mudó a vivir ahí acompañado de una jovencita de 17 años. Cuando el emperador ordenó que esta chica fuera llevada lejos y que no la volviera a ver, ambos se quitaron la vida estando en Lokrum. Aunque la leyenda cuenta que en realidad fue en las afueras de Viena. Románticamente se dice que fue en Lokrum, pero muy probablemente sí fue en Viena. Lo que es un hecho es que ambos habían estado en Lokrum y terminaron sus días horriblemente. Pero ahí no termina la historia, porque a partir de ahí todavía habría otras cosas más. La lista de los eventos trágicos se han venido sucediendo en cada ocasión que alguien ha comprado la propiedad. Hubo un incidente, por ejemplo, de un famoso empresario norteamericano que quiso comprarla, pero antes de comprarla fue a ver de qué se trataba y con tan mala suerte que el barco encalla, se rompe a la mitad, se hunde y muere. A lo largo de los años, incluyendo varios empresarios y personas acaudaladas, intentaron comprarlo. Descendientes de la familia Habsburgo reclamaban la propiedad, pero cada vez que alguien llegaba a este sitio, encontraba la muerte. A tal punto que finalmente se declaró propiedad del Estado. Actualmente la isla de Lokrum no tiene un dueño definido. ¿Y sabe qué? En cuanto llega el último barco, todos se van. Y no se trata de que se dañe la fauna, no. Se trata de que aquel que pernocta en este lugar será víctima de la maldición. Se cree que al menos unas 30 personas han encontrado la muerte desde más o menos 1798, todos ellos relacionados de una u otra forma con la propiedad del inmueble. El caso más sonado, por supuesto, es el de Maximiliano, quien encontró en este sitio un paraíso para el romance antes de ser fusilado a miles de kilómetros de ahí en una tierra diferente y hostil. ¿Usted qué pensaría? ¿Casualidades? No lo creo. Ahora, si quiere otra isla maldita, la isla de Gaiola. Esa es importante, Nápoles, Italia. Este lugar no tiene una historia tan antigua. De hecho, no es como tal más que un pequeño islote unido a otro con un arquito. Es una cosa muy pequeña y está a tiro de piedra de la costa. Usted puede nadar hacia allá, claro, si es que no se despedaza contra las rocas, porque además es muy traicionero este lugar. Pero es un lugar extraño. La construcción que está ahí data más o menos de 1870.
y la leyenda cuenta que la isla durante mucho tiempo fue el lugar donde habitaba un anciano eremita, un hombre que se decía que había vivido por cientos de años. El asunto es que un día no está, y la isla es comprada por un sujeto, Luigi Negri, quien era un hombre de mucho dinero, comerciante, dueño de pesquerías, y que estaba teniendo un buen momento en su vida. Decide comprarla. Es 1871. Y para tal fin también construye una casona, una especie de residencia de verano. Una construcción agradable con un embarcadero, una cosa muy bonita. De Negri, sin embargo, no lograría disfrutar aquello, porque poco después su empresa y él mismo van a la bancarrota y termina en una condición precaria y miserable pidiendo limosna en una calle. Bueno, se cuenta que en realidad el viejo ermitaño no se había ido a ningún lado. Simplemente, de Negri quería aquella isla, y el viejo ermitaño no se quería ir. ¿Usted qué cree que hizo el viejo ermitaño cuando se vio perdido? Maldijo la isla, y a todo aquel que intente habitarla. Tras la muerte y desaparición de Negri en 1911, un capitán se encuentra en aquellas aguas, es el capitán Gaspare Albenga. Albenga está navegando para ver de qué se trata y echar un vistazo. Simplemente se desvía un poquito porque le llama la atención esto y sin darse cuenta su barco es arrastrado por una corriente y hundido, matando a toda la tripulación y por supuesto al propio capitán Albenga. Esto le fue dando muy mala fama. Tras los sucesos de Albenga y tras varios propietarios que fueron yendo y viniendo, todos ellos en condiciones muy feas, la propiedad fue comprada por un banquero suizo, Hans Braun. Este hombre, acaudalado y sin muchos problemas financieros, compró la propiedad con la idea de una residencia de disfrute. No tuvo mucha oportunidad de disfrutar nada. Poco después de estar en la casa aquella de la isla, fue encontrado muerto. Alguien lo había asesinado y enrolló su cuerpo en una especie de alfombra. Su esposa murió ahogada en las aguas cercanas a la isla. No me queda claro si estaba una cosa relacionada con la otra, pero lo que es un hecho es que era otro propietario que encontraba la muerte, y poco después de eso comenzaron otros problemas. En 1958, el buen Maurice Yves Sandoz, quien por cierto era un escritor, ingeniero químico, farmacobiólogo, etc., compró la propiedad. Terminó quitándose la vida en una clínica psiquiátrica. Fue toda una tragedia porque este hombre no solamente acabó con sus propios negocios, acabó en la ruina, sino que también acabó con la vida de otras personas relacionadas con la isla. Otro de los casos fue el de Otto Grumbach, un sujeto quien compró la isla poco después de la muerte de Braun y quien murió en la propia isla de un ataque cardíaco mientras subía por el pasillo aquel largo conocido como el Camino al Cielo. Este sujeto cayó muerto al llegar a la casa. ¿La lista? Sí, la lista continúa. Después de la muerte de Maurice Yves Sandoz, el siguiente propietario fue Carl Paul Langheim. Este hombre era un varón de aquellos de prestigio y de abolengo, con propiedades, castillos, empresas, negocios, bancos, casa de bolsa, y de pronto compra la isla y todo se le viene abajo. Termina en la ruina, demandado, con riesgo de prisión, tiene que escapar hacia América, en América lo persiguen también. Bueno, una vida deshecha. Usted pensará, bueno, pues es que si compras una isla en el Mediterráneo, ¿qué puedes esperar? ¿Te gastaste el dinero en eso? No, no es cierto. La propiedad se vendía relativamente barata. No había tales condiciones de grandes gastos, es una cosa muy pequeña. Uno nuevo que compró aquello fue Gianni Agnelli. Agnelli fue uno de los empresarios más importantes de Italia en aquellos años, en los años 60. Agnelli era el director de Fiat, la industria automotriz italiana por excelencia. Compró la isla, por supuesto, y después de eso su fortuna se acabó. El hombre acabó en una ruina total, perseguido, acusado de fraudes, acusado de un montón de cosas. ¿Y sabe qué? La mitad de su familia murió. De la familia de Gianni Agnelli, su hijo, su sobrino, sus parientes cercanos, sus nietos. Todo ello a partir de comprar la isla.
Tras todas estas tragedias, la isla fue entregada a Jean-Paul Getty, un sujeto estadounidense. Este hombre, también lo que ellos llaman un tycoon, un magnate de los negocios, compra la isla, un bote precioso, un yate, lo que usted quiera y mande, todo el dinero lo tenía. Su hijo mayor se suicida, estando en la isla. Claro que hay quienes dicen que no fue en la isla, que fue en Nueva York, que fue en... La parte importante de la leyenda, la gente de la localidad asegura que fue ahí. ¿Cómo saberlo? No lo sé, pero hasta la fecha las cosas marchan muy tristes porque además, después de que su hijo se quita la vida, uno de sus nietos fue secuestrado por la mafia napolitana, mutilado y finalmente devuelto con 3 millones de dólares menos. Así que la mala suerte ronda este lugar, eso me queda claro. El último dueño fue Gianpasquale Grappone, quien fue enviado a prisión por fraude y su esposa murió en un auto mientras manejaba, pocos días después de haber comprado la isla. A día de hoy, si estoy en lo correcto, la propiedad desde 1978 o 79 es también parte de la ciudad, es propiedad municipal y no se permite que nadie se quede ahí, no hay habitantes en la isla, nadie va para allá. Tengo entendido que se puede hacer una visita por medio de una lanchita que te lleva a recorrer y punto. Pero nadie se puede quedar. ¿Y sabe algo curioso? A raíz de que la ciudad compró la propiedad, el gobierno municipal ha estado teniendo severos problemas financieros. Y como nadie vive en la isla, los problemas también han comenzado a ocurrirle a la gente que está alrededor. Cruzando el pequeño canal de agua que separa la isla de la tierra, en varias de las propiedades que hay ahí ha habido crímenes y ha habido situaciones terribles, personas que mueren. Como si la maldición de la isla Gayola brincara, buscando siempre nuevas víctimas. No sé usted qué pensaría. Son cosas muy raras que ocurren y que son buenas para contar. Una noche de miércoles. Buenas noches. Y que descansen en paz.